Buenos días, niños, ¿cómo amanecieron? Bueno, espero que pues estén bien. Sé que es difícil para ustedes estar en la casa, estar encerraditos sin poder ir a la piscina, sin poder ir al parque, ¿sí? Sin salir a comer un helado, pero tenemos que pensar pues que es por nuestro bien, ¿ya? Debemos de hacer todos los días una oración, dándole gracias a Dios por ese día que nos da, por el día que nos da la oportunidad de estar bien, de estar al lado de nuestra familia, ¿sí? De que nos está protegiendo de este virus tan tremendo, de esta pandemia por la que estamos pasando. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver un tema que tiene por título la entrevista. Entonces vamos a compartir las diapositivas para que empecemos a ver esto. Listo. Entonces aquí tenemos la entrevista. Ya. Bueno, el título, entonces lo que ustedes van a colocar en su cuaderno, los apuntes que van a tomar son la entrevista. Ahora vamos a ver qué es una entrevista, cuáles son las características de una entrevista y en qué consiste la organización de una entrevista. Entonces, ¿qué es una entrevista? La entrevista es una información que vamos a tener de una persona, ¿sí? Y esa información que hace nos hace conocer mejor a esa persona. Nos vamos a dar cuenta sobre la vida de ella, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante un diálogo. Entonces, ¿quién hace el diálogo? La persona que hace el diálogo se le llama entrevistador. Y el que está haciendo la entrevistado se llama entrevistado. O sea, entrevistador el que pregunta y entrevistado el que responde esas preguntitas. Bueno, las características de la entrevista. Es el diálogo entre dos o más personas, pero ahí se cuenta también a la persona que hace las preguntas, ¿ya? Esa entrevista tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esa entrevista? Eh, ¿Qué queremos saber de esa persona? ¿Sí? Tenemos que tener una intención clara de saber qué queremos saber sobre la persona que se va a entrevistar. ¿Por qué le voy a preguntar eso? ¿Para qué le voy a preguntar? ¿Ya? Antes de hacer la entrevista, aquí está el tercer punto, dice debe haber una información previa al entrevistado. O sea que vamos a entrevistar a alguien, hay que decirle primero le voy a preguntar esto, ¿está de acuerdo con esto? ¿Qué le parece esta pregunta? ¿Qué no le parece esta pregunta? Entonces el entrevistado va a decidir qué preguntas le hacen y qué preguntas no le van a hacer. Pero entonces es con un previo aviso, se le pasan las preguntas, qué está de acuerdo, qué quiere, qué no quiere que le pregunte. Bueno, entonces aquí tenemos también la organización de las partes de una entrevista. Así está viendo la primera. Entonces la organización dice, primero que todo se debe presentar al entrevistado, ¿sí? Le vamos a decir cuál es el nombre de él, ¿sí? De dónde viene, dónde nació, o sea, algunos de los datos de la vida de esa persona. Segundo punto es el propósito de la entrevista, ¿sí? ¿Por qué voy a hacer esa entrevista? Yo que quiero que la gente conozca de ese personaje por medio de la entrevista. ¿Qué información le voy a llevar al público? El tercer punto, deben haber unas preguntas sencillas para el entrevistado. ¿Para qué? Para que el entrevistado se sienta cómodo, se sienta tranquilo, más en confianza cuando apenas está iniciando. Ya después van a haber unas preguntas relacionadas con el propósito de la entrevista. O sea, el propósito de la entrevista, ¿qué es? ¿Por qué lo voy a entrevistar? ¿Para qué lo voy a entrevistar? Entonces, ahora sí vienen las preguntas que tienen que ver con el propósito de esa entrevista. Y ya por último, el agradecimiento que le hace el entrevistador al entrevistado por la participación, porque le dio la oportunidad de poder tenerlo en ese sitio donde sea en una sala, sea en un programa de televisión, un programa de radio, haciéndole esa entrevista. Y ya por último, pues ya el entrevistador se despide de las personas que están enfrente o observando la entrevista. Entonces, las partes de una entrevista son la presentación, aquí tenemos los niños, ¿sí? Las personas, el propósito, por qué la voy a hacer, y las preguntas, lo que yo le decía, primero es de hacer unas preguntas claras, suaves, y después ya pasa a las preguntas que tienen que ver de acuerdo con el propósito de esa entrevista. Bueno, entonces ya con esto les espero que les haya quedado claro la parte de la entrevista. De todas maneras, los niños que tienen el libro pueden leer la página 30, que ahí también está todo lo que tiene que ver con el tema. Y van a hacer una actividad ustedes, van a descargar un archivo que es sobre la entrevista y ustedes
van a imaginarse que van a entrevistar a su personaje favorito. Entonces ahí en el archivo está claro todo lo que se debe hacer. ¿Listo? Bueno, que tengan un excelente día. Dios los bendiga.